Por eso, desde entonces, la palabra York iba precedida en sus oídos o ante sus ojos si leía un anuncio de New, que ella pronunciaba Neu, y con la mejor buena fe le decía a su fregona: «Vete a buscarme jamón a Olida. La señora me ha recomendado mucho que sea de New York». Aquel día, si François tenía la ardiente certeza de los grandes creadores, a mí me caía en suerte la cruel inquietud del investigador. Indudablemente, mientras no hube escuchado a la berma, sentí placer. Lo sentí en la pequeña plaza que antecedía al teatro, y cuyos castaños sin hojas 2 horas más tarde iban a brillar con reflejos metálicos cuando las farolas de gas encendida iluminasen al detalle de sus ramajes. Ante los empleados de la entrada, cuya elección, ascenso y suerte dependía de la gran artista, la única que ejercía el poder en aquella administración a cuya cabeza se sucedían oscuramente unos directores efímeros y puramente nominales, y que cogieron nuestras entradas sin mirarnos, preocupados como estaban por saber si todas las órdenes de Madame Berma habían sido correctamente transmitidas al personal nuevo, si había quedado claro que la claqué solo debía aplaudir por ella, que las ventanas debían permanecer abiertas mientras ella no estuviese en escena, y cerrada luego la menor de las puertas, con una olla de agua caliente disimulada a su lado para que dentro cayese el polvo del escenario. Y, en efecto, dentro de un momento su carruaje, tirado por 2 caballos de largas crines, iba a detenerse delante del teatro. Ella se apearía envuelta en pieles, y respondiendo con gesto huraño a los saludos, mandaría a una de sus acompañantes a informarse del proscenio reservado a sus amigos, de la temperatura de la sala, de la composición de los palcos, del uniforme de los acomodadores, pues teatro y público no eran para ella sino un segundo vestido más extenso en el que había de entrar y el medio, mejor o peor conductor, que su talento tendría que atravesar. También me sentí feliz en la sala misma, desde que sabía que, contrariamente a lo que durante tanto tiempo me había representado en mis fantasías infantiles, solo había un escenario para todo el mundo. Pensaba que los demás espectadores debían de impedir ver bien, como ocurre cuando estamos en medio de la multitud, pero me di cuenta que, por el contrario, gracias a una disposición que, como el símbolo de toda percepción, cada espectador se siente el centro del teatro. Así pude comprender que una vez que enviaron a François a ver a un melodrama desde el 3er piso, al volver a casa aseguró que su sitio era el mejor que podía existir, y en lugar de encontrarse demasiado lejos, se había sentido intimidada por la proximidad misteriosa y viva del telón. Mi placer se hizo más intenso todavía cuando empecé a percibir tras el telón bajado unos ruidos confusos como los que se oyen bajo la cáscara de un huevo cuando el pollo está a punto de salir, que enseguida crecieron y de improviso, de aquel mundo impenetrable para nuestra mirada, pero que nos veía con la suya, se dirigieron indudablemente a nosotros bajo la forma imperiosa de 3 golpes tan emocionantes como señales procedentes del planeta Marte. Y una vez levantado aquel telón, cuando en el escenario un escritorio y una chimenea, bastante ordinario por lo demás, dieron a entender que los personajes que iban a entrar serían no actores llegados para recitar, como cierta noche había visto yo en una velada, sino seres humanos que vivían en su propia casa, un día de su vida en la que yo penetraba mediante fracción sin que pudieran verme, mi placer siguió fluyendo. Fue interrumpido por una breve inquietud. Justo cuando alertaba a mis oídos, antes de empezar la obra, salieron al escenario 2 hombres, muy irritados, puesto que hablaban lo bastante fuerte para que en aquella sala, donde había más de 1000 personas, pudiesen distinguirse todas sus palabras, mientras que en un pequeño café nos vemos obligados a preguntar al camarero qué es lo que dicen 2 individuos que discuten. Mas en ese mismo instante, atónito al ver que el público los oía sin protestar, inmerso como estaba en un silencio unánime sobre el que pronto vinieron a chapotear una risa aquí y otra allá, comprendí que aquellos insolentes eran los actores y que la piececita llamada telonera acababa de empezar. Fue seguida por un entreacto tan largo que, tras regresar a su sitio, los espectadores impacientaban y pateaban. Yo estaba asustado, porque así como en el reportaje de un proceso,
cuando decía que un hombre de noble sentimiento iría a declarar, con desprecio de su propio interés, en favor de un inocente, siempre temía que no fuesen suficientemente amables con él, que no le demostrasen gratitud bastante, que no le recompensasen con largueza, y que él, descorazonado, se pusiese del lado de la injusticia. Así ahora, asimilando en esto el talento a la virtud, temía que la merma, despechada por los malos modales de un público tan poco educado, en el que, por el contrario, me habría gustado que pudiese reconocer satisfecha algunas celebridades cuyo juicio le importara, le manifestase su descontento y su desprecio interpretando mal. Yo miraba con aire de súplica a aquellos brutos que pateaban y que iban a romper con su furia la frágil y preciosa impresión que yo había ido a buscar. Finalmente, los últimos momentos de mi placer coincidieron con las primeras escenas de Fedra. En ese comienzo del segundo acto, el personaje de Fedra no aparece, y sin embargo, cuando el telón se alzó, y un segundo telón, este de terciopelo rojo, se abrió para demediar la profundidad del escenario en todas las obras en que recitaba la estrella, por el fondo entró una actriz con la figura y la voz que coincidían con lo que me habían dicho de las de Berma. Habían debido de cambiar el reparto, y todo el cuidado que yo había puesto en estudiar el papel de la mujer de Teseo resultaba inútil, mas otra actriz dio la réplica a la primera. Me había equivocado tomando aquella por la Berma, porque la segunda se le parecía todavía más y tenía su dicción más que la otra. Ambas, por otro lado, añadían a su papel nobles gestos, que yo distinguía con toda claridad y cuya relación con el texto comprendía mientras ellas agitaban sus hermosos peplos, y también entonaciones ingeniosas, unas veces apasionadas, otras irónicas, me permitían comprender el significado de un verso leído por mí en casa sin prestar suficiente atención a lo que quería decir. Pero de repente, al separarse aquel telón rojo del santuario, como en un cuadro, apareció una mujer, y de inmediato, por el temor que sentí, mucho más intenso de lo que podía ser el de la Berma, a que la molestasen abriendo una ventana, a que la alterase el sonido de una de sus palabras estrujando un programa, a que la irritasen aplaudiendo a sus compañeras o no aplaudiéndole a ella suficiente, por mi fortuna, más absorta todavía que la de la Berma, de no considerar desde ese instante sala, público, actores, obra y mi propio cuerpo más que como un medio acústico, importante solo en la medida en que era favorable a las inflexiones de aquella voz, comprendí que las dos actrices que admiraba desde hacía unos minutos no tenían semejanza alguna con aquella a la que había ido a oír, pero al mismo tiempo todo mi placer se había desvanecido, por más que me esforzase por tender hacia la Berma los ojos, oído, la mente, para no dejar escapar ni una migaja de las razones que había de darme para admirarla. No conseguía recoger una sola. No podía siquiera, como ocurría con sus compañeras, distinguir en su dicción y en su recitado entonaciones inteligentes y gestos hermosos. La escuchaba como había leído Fedra, o como si la misma Fedra estuviese diciendo en ese momento las cosas que yo oía sin que el talento de la Berma diese la impresión de haberle añadido nada. Habría deseado, para poder profundizar en ella, para intentar descubrir lo que tuviese de hermoso, detener y movilizar largo rato delante de mí cada entonación del artista, cada expresión de su fisonomía. Procuraba al menos, a fuerza de agilidad mental, con mi atención predispuesta y a punto ante determinados versos, no distraer en preparativos un solo fragmento de la duración de cada palabra, de cada gesto, y gracias a la intensidad de mi atención llegar a descender tan profundamente en ellos como habría hecho de haber tenido largas horas a mi disposición, mas qué breve era aquella duración. En cuanto mis oídos recibían un sonido, otro lo reemplazaba. En una escena en la que Berma permanece inmóvil un instante, con el brazo alzado a la altura del rostro, bañada gracias a un artificio luminoso en una luz verdosa, delante de un decorado que representaba el mar, la sala estalló en aplauso, pero la actriz ya había mudado de sitio, y el cuadro que yo había querido estudiar ya no existía. Le dije a mi abuela que no veía bien, y ella me prestó sus gemelos, mas cuando se cree en la realidad de las cosas,
Emplear un medio artificial para hacer que a uno se las muestre no equivale del todo a sentirse a su lado. Pensaba que ya no era la Berma lo que yo veía, sino su imagen en el cristal de aumento. Dejé los gemelos, pero acaso no era más exacta la imagen que mi ojo percibía, disminuida por la distancia. ¿Cuál de las dos Berma era la verdadera? En cuanto a la declaración a Hipólito, yo había puesto muchas esperanzas en aquel trozo en el que, a juzgar por el ingenioso significado que sus compañeras me hacían descubrir en todo momento en las partes menos bellas, ella tendría buen seguro entonaciones más sorprendentes que las que, leyéndolo en casa, habría tratado yo de imaginar, mas no llegó siquiera a las que hubiese alcanzado Eone o Aricia. Pulió con una melopea uniforme toda la tirada en la que se mezclaron, confundiéndose contrastes sin embargo tan nítidos que una trágica apenas inteligente y hasta una de sus alumnas del liceo no hubiese desdeñado su efectismo. Además, la recitó tan deprisa que sólo cuando ella llegó al último verso tomó conciencia mi mente de la buscada monotonía que había impuesto a los primeros. Por fin estalló mi primer sentimiento de admiración. Fue provocado por los aplausos frenéticos de los espectadores. Uní a ellos los míos tratando de prolongarlos para que, agradecida la Berma, se superase a sí misma y yo tuviese la certeza de haberla oído en uno de sus mejores días. Es curioso, por lo demás, que el momento en que se desencadenó aquel entusiasmo del público fue, según supe después, aquel en el que la Berma logró uno de sus mejores aciertos. Al parecer, ciertas realidades trascendentes emiten a su alrededor rayos a los que la multitud es sensible. Así, por ejemplo, cuando ocurre un suceso, cuando en la frontera hay un ejército en peligro, o ha sido derrotado, o ha salido victorioso, las noticias un tanto oscuras que se reciben y de las que el hombre culto no acierta a sacar gran cosa, provocan en la multitud una emoción que lo sorprende y en la que, una vez que los expertos le han puesto al corriente de la verdadera situación militar, reconoce la percepción por parte del pueblo de ese aura que rodea los grandes acontecimientos y que puede ser visible a centenares de kilómetros. Nos enteramos de la victoria o con retraso cuando la guerra ha terminado o de inmediato por la alegría del portero. Descubrimos un rasgo genial en de la interpretación de la Berma 8 días después de haberla oído por la crítica o de inmediato por las aclamaciones del patio de butacas. Pero al estar mezclado ese conocimiento inmediato de la multitud a otros 100, todos ellos erróneos, los aplausos llovían la mayoría de las veces de manera inoportuna, sin contar con los que provocaba de forma mecánica la fuerza de los aplausos anteriores, lo mismo que en una tempestad cuando el mar está tan agitado que sigue creciendo aunque el viento no aumente. Lo cierto es que a medida que aplaudía iba pareciéndome que la Berma había recitado mejor. Por lo menos, decía a mi lado una mujer bastante ordinaria, esta se desvive, se da de golpes hasta hacerse daño, corre, y eso sí que es trabajar bien. Y yo, feliz de encontrar aquellas razones de la superioridad de la Berma, aunque sospechando que no la explicaban mejor que la de la Gioconda o la del Perseo de Benvenuto, la exclamación de un labriego, qué bien hecho está, todo de oro y del bueno. Vaya un trabajo. Compartí embriagado el vino grosero de aquel entusiasmo popular, lo cual no me impidió sentir, una vez caído el telón, la decepción de que aquel placer tan deseado no hubiese sido mayor, pero al propio tiempo la necesidad de prolongarlo, de no abandonar por siempre, al salir de la sala, aquella vida del teatro que por unas horas había sido mi vida, y de la que me habría sentido desgarrado como alguien que parte al exilio si no hubiese esperado enterarme al volver a casa de muchas más cosas sobre la Berma, de labios de aquel admirador suyo que me había hecho conseguir el permiso para ir a ver Fedra, Monsieur de Norpois. Le fui presentado antes de la cena por mi padre, que me llamó expresamente para eso a su gabinete. Cuando entré, el embajador se levantó, me tendió la mano, inclinó su imponente estatura y clavó atentamente en mí sus ojos azules, como los extranjeros de paso que les presentaban en la época en que representaba a Francia eran más o menos
sino cantantes célebres, personajes notorios y de los que por entonces sabía que más adelante, cuando sus nombres se pronunciasen en París o Petersburgo, podría decir que recordaba perfectamente la velada con que ellos había pasado en Múnich o en Sofía, había tomado la costumbre de subrayar con su afabilidad la satisfacción que sentía al conocerlos, pero además persuadido de que en la vida de las capitales, en contacto a un tiempo con las personalidades interesantes que por ella cruzan y con las costumbres del pueblo que las habita, se adquiere un conocimiento profundo y que los libros no dan, de la historia, de la geografía, de los usos de las distintas naciones, del movimiento intelectual de Europa. Ejercitaba sobre cada recién llegado sus penetrantes dotes de observador para captar de inmediato qué clase de hombre tenía enfrente. Hacía mucho que el gobierno no le confiaba cargo alguno en el extranjero, pero en cuanto le presentaban a alguien sus ojos como si no hubieran recibido notificación de su excedencia, comenzaba a observar con fruto, mientras con toda su actitud procuraba dar a entender que el nombre del extraño no le resultaba desconocido. Por eso, mientras me hablaba con bondad y con el aire de importancia de un hombre que conoce la amplitud de su propia experiencia, no dejaba de examinarme con curiosidad sagaz y provechosa para él, como si yo fuese alguna costumbre exótica, algún monumento instructivo o alguna estrella en gira, y de ese modo manifestaba al mismo tiempo hacia mi persona la majestuosa amabilidad del sabio mentor y la estudiosa curiosidad del joven Anacarsis. No me ofreció absolutamente nada para la revue des Deux Mondes, pero me planteó cierto número de preguntas sobre lo que habían sido mi vida y mis estudios, sobre mis aficiones, de las que por vez primera oí hablar como de algo que razonablemente se podía seguir, cuando hasta entonces siempre había creído que era mi deber contrariarlas. Como me inclinaba hacia la literatura, no trató de disuadirme, al contrario, me habló de ella con deferencia como de una persona venerable y fascinante de cuyo selecto círculo se ha conservado en Roma o en Dresde el mejor de los recuerdos, y que se lamenta ver solo de tarde en tarde a causa de las necesidades de la vida. Sonriendo con aire casi licencioso, parecía envidiarme por los buenos ratos que, más afortunado que él y más libre, me haría pasar la literatura. Pero los términos mismos que utilizaba me la mostraban demasiado distinta que la imagen que saqué de ella me había formado yo en Combray, y comprendí que había tenido doblemente razón renunciando a ella. Hasta entonces solo me había dado cuenta de que carecía de actitudes para escribir. Ahora M. de Norpois me quitaba hasta el deseo. Quise explicarle lo que había soñado, temblando de emoción. Hubiera sentido el escrúpulo de que todas mis palabras no fuesen el equivalente más sincero posible de lo que había sentido, y que nunca había tratado de formularme, es decir, que mis palabras no tuvieron ninguna claridad. Quizás por hábito profesional, quizás en virtud de la calma que adquiere todo hombre importante, cuyo consejo se solicita y que, sabedor del dominio que tiene sobre la conversación, deja que el interlocutor se agite, se esfuerce y sufra cuanto quiera, quizás también para poner de relieve el carácter de su cabeza, griega según él a pesar de las grandes patillas, lo cierto es que cuando se le exponía alguna cosa, M. de Norpois imponía a su rostro una inmovilidad tan absoluta como si uno hubiese hablado ante algún busto antiguo y sordo, en una gliptoteca, y de repente, cayendo como el martillo del subastador o como un oráculo de Delfos, la voz del embajador que respondía impresionaba sobre todo porque nada en su rostro había dejado sospechar la clase de impresión que el interlocutor le había producido ni la opinión que iba a emitir. Precisamente, me dijo de pronto como si la causa estuviese ya juzgada, y después de haberme dejado farfullar frente a unos ojos inmóviles que no se apartaban de mí un instante, tengo al hijo de un amigo mío que, mutatis mutandi, es como usted, y para hablar de nuestras disposiciones comunes, adoptó el mismo tono sosegado que si se hubiese tratado de disposiciones no para la literatura, sino para el reumatismo, y quisiese demostrarme que de ello no se moría. También prefirió abandonar el Puy d'Orsay, donde su padre ya le había trazado todo el camino, y sin preocuparse del que dirán se puso a escribir. No tiene motivo desde luego para arrepentirse.
Hace 2 años, es además mucho mayor que usted, naturalmente, publicó una obra sobre el sentimiento del infinito en la orilla occidental del lago Victoria, Nyanza. Y este mismo año un opúsculo menos importante, pero llevado por una pluma ágil, mordaz incluso en ocasiones, sobre el fusil de repetición en el ejército búlgaro, que le ha granjeado un prestigio excepcional. Ha hecho muy buen camino. No es hombre que se queda a medias. Y me consta que aunque todavía no se haya considerado la idea de su candidatura, en 2 o 3 ocasiones se ha dejado caer su nombre en la conversación, y de modo nada desfavorable, en la Academia de las Ciencias Morales. En fin, aunque todavía no pueda decirse que ha llegado a la cima, se ha ganado en buena lid una excelente posición, y el éxito, que no siempre acaba en manos de agitadores y vocingleros, de intrigantes, que casi siempre son unos embaucadores, el éxito ha premiado su esfuerzo. Mi padre, que ya me veía académico dentro de unos años, respiraba una satisfacción que M. de Norpois llevó a su colmo cuando, tras un instante de vacilación durante el que pareció calcular las consecuencias de su acto, me dijo mientras me ofrecía su tarjeta: «Vaya a verlo de mi parte, podrá darle consejos útiles», causándome con estas palabras una agitación tan penosa como si me hubiese anunciado que al día siguiente me embarcaría como grumete a bordo de un velero. Además de muchos objetos y muebles muy embarazosos, mi tía Leonie me había hecho heredero de casi toda su fortuna en dinero contante, revelando así después de muerta un cariño por mí que yo apenas sospeché en ella durante su vida. Mi padre, que debía administrar esa fortuna hasta mi mayoría de edad, consultó a M. de Norpois sobre cierto número de inversiones. Este le aconsejó algunos títulos de bajo rendimiento que consideraba particularmente sólidos, sobre todo los consolidados ingleses y el 4% ruso. Con estos valores de primerísimo orden, dijo M. de Norpois, la renta no es muy elevada, pero al menos siempre estará usted seguro de no ver disminuir el capital. Por lo demás, mi padre le explicó en líneas generales qué era lo que había comprado. M. de Norpois esbozó una imperceptible sonrisa de enhorabuena. Como todos los capitalistas, estimaba envidiable la fortuna, pero le parecía más delicado cumplimentar únicamente con un signo de inteligencia apenas esbozado a quien la poseía. Además, como era celosamente rico, le parecía de buen gusto aparentar que juzgaba considerables las menores rentas de los demás, no sin una mención alegre y satisfecha de la superioridad de las suyas. En cambio, no vaciló en felicitar a mi padre por la composición de su cartera de valores, de un gusto tan seguro, tan delicado y tan fino. Se habría dicho que atribuía a las relaciones recíprocas de los valores bursátiles e incluso a los valores bursátiles en sí mismos algo así como un mérito estético. A propósito de un valor bastante bueno y desconocido del que le habló a mi padre M. de Norpois, como esas personas que han leído libros que uno creía ser el único en conocer, le dijo: «Sí, ya lo creo. Durante algún tiempo me entretuve siguiéndolo en las cotizaciones. Era interesante», con la sonrisa de admiración retrospectiva de un abonado que ha leído en folletón por trozos la última novela de una revista. No seré yo quien le desaconseje suscribir la emisión que van a lanzar dentro de poco. Es atractiva, porque ofrece los títulos a precios muy tentadores. Como mi padre no recordaba con exactitud los nombres de ciertos valores antiguos, fáciles de confundir con los de acciones similares, abrió una gaveta y mostró los títulos mismos al embajador. Me fascinó su vista. Estaban embellecidos con agujas de catedrales y figuras alegóricas como ciertas viejas publicaciones románticas que yo había hojeado tiempo atrás. Todo lo que pertenece a un tiempo se parece. Los artistas que ilustran los poemas de una época son los mismos que trabajan para las sociedades financieras. Y nada evoca mejor ciertas entregas del Notre Dame de París y las obras de Gerard de Nerval como las que yo veía colgadas en el escaparate de las tiendas de comestible de Combray, que una acción nominativa de la Compañía de Aguas con su orla rectangular y florida sostenida por divinidades fluviales. Pero por mi género de inteligencia mi padre sentía un desprecio suficientemente corregido por el cariño
para que, en conjunto, su sentimiento hacia cuanto yo hacía fuese de una indulgencia ciega. Por eso no vaciló en mandarme a buscar un poemita en prosa que yo había hecho tiempo atrás en Combray al volver de un paseo. Lo había escrito en un estado de exaltación que, a mi parecer, debía de transmitirse a quien lo leyese, pero no pareció conquistar a Monsieur de Norpois, porque no dijo una palabra cuando me lo devolvió. Mi madre, muy respetuosa con las ocupaciones de mi padre, acudió a preguntar tímidamente si podía mandar servir la cena. Tenía miedo de interrumpir una conversación en la que no habría debido mezclarse, y en efecto mi padre recordaba a cada momento al marqués alguna medida útil que habían debido apoyar en la próxima sesión de la comisión, y lo hacían con el tono particular que utilizan en un ambiente distinto al suyo dos colegas, parecidos en esto a dos colegiales, a quienes los hábitos profesionales ofrecen recuerdos comunes a los que no tienen acceso los demás y que se excusan de tratar en público. Pero la perfecta independencia de los músculos del rostro que Monsieur de Norpois había conseguido le permitía escuchar sin dar la impresión de oír. Mi padre terminaba por azorarse. Había pensado solicitar el parecer de la comisión, le decía a Monsieur de Norpois después de largos preámbulos, y entonces el rostro del aristócrata virtuoso, que había conservado la inercia de un instrumentista a quien todavía no ha llegado el momento de ejecutar su parte, salía con elocución monótona, en tono agudo, y como si se limitase a concluir, pero confiada, esta vez a un timbre distinto, la frase empezada, que desde luego no dudará usted en reunir, sobre todo teniendo en cuenta que conoce uno por uno a sus miembros y que sabe que pueden desplazarse fácilmente. Desde luego, en sí misma, no era esta una conclusión muy extraordinaria, pero la inmovilidad que la había precedido la hacían destacar con la nitidez cristalina y la imprevisibilidad casi maliciosa de esas frases con que el piano, silencioso hasta entonces, replica en el momento oportuno al violonchelo que acaba de oírse en un concierto de Mozart. Bueno, ¿está satisfecho con su matiné?, me dijo mi padre mientras pasábamos al comedor, para permitir que me luciese y pensando que Monsieur de Norpois podía juzgarme mejor por mi entusiasmo. Ha ido a ver a la Berma esta tarde. Ya recordará que habíamos hablado de ello, dijo volviéndose hacia el diplomático con el mismo tono de alusión retrospectiva, técnica y misteriosa que si se hubiese tratado de una sesión de la comisión. ¿Habrá salido usted satisfecho? Sobre todo si era la primera vez que la oía. Su señor padre estaba preocupado por la repercusión que esa pequeña escapada podía tener sobre su estado de salud, porque tengo entendido que es usted algo delicado, un poco frágil, pero yo le tranquilicé. Hoy los teatros no son lo que eran hace solo 20 años. Cuenta usted con asientos bastante cómodos, una atmósfera ventilada, aunque todavía nos falte mucho para alcanzar Alemania e Inglaterra, que en este punto, como en otros muchos, nos llevan un adelanto formidable. No he visto a Madame Berma en Fedra, pero he oído decir que es bastante admirable. Le habrá encantado, naturalmente. El señor de Norpois, 1000 veces más inteligente que yo, debía de ser depositario de aquella verdad que yo no había sabido extraer de la recitación de la Berma, e iba a descubrírmela. Para responder a su pregunta, iba a pedirle que me dijese en qué consistía esa verdad, y de ese modo él justificaría aquel deseo que yo había sentido de ver a la actriz. Solo disponía de un momento, debía aprovecharlo y orientar mi interrogatorio hacia los puntos esenciales. Pero ¿cuáles eran? Concentrando toda mi atención en mis impresiones tan confusas y sin preocuparme para nada por intentar ganarme la admiración de Monsieur de Norpois, sino solo por lograr la deseada verdad, no traté de sustituir por lugares comunes las palabras que me faltaban. Empecé a balbucear, y por último, queriendo provocarla a declarar que tenía de admirable la Berma, le confesé que me había decepcionado. ¿Cómo es eso?, exclamó mi padre, molesto por la impresión desagradable que podía causar en Monsieur de Norpois la confesión de mi falta de comprensión. ¿Cómo puedes decir que no te ha gustado? La abuela nos ha dicho que no perdías palabra de lo que de la Berma decía, que se te salió en los ojos de las órbitas y que en toda la sala no había nadie más así. Sí, eso sí, escuchaba lo mejor que podía para saber qué es eso tan notable en ella.
Desde luego, está muy bien. Si está muy bien, ¿qué más quieres? Una de las cosas que más una de las cosas que indudablemente contribuyen al éxito de Madame Berma, dijo Monsieur de Norpas, volviéndose atentamente hacia mi madre, para no dejarla fuera de la conversación y cumplir a conciencia sus deberes de cortesía con una anfitriona, es el gusto impecable que demuestra en la elección de sus papeles y que siempre le valen un éxito notorio y de buena ley. Rara vez interpreta textos mediocres, ya lo ve, se ha atrevido con el papel de Fedra. Aporta además a su vestuario y a su interpretación ese mismo gusto. A pesar de sus frecuentes y fructíferas giras por Inglaterra y América, la vulgaridad, no diré de John Bull, lo cual sería injusto, al menos para la Inglaterra de la era victoriana, sino la del tío Sam, no han dejado rastro en ella. Nuestros nunca colores demasiado llamativos ni gritos exagerados, y además esa voz admirable que la sirve tan bien y que maneja de maravilla, casi me atrevería a decir que como música. Mi interés por la interpretación de la Berma no había dejado de aumentar desde el final del espectáculo, porque ya no sufría la compresión y los límites de la realidad, pero sentía la necesidad de encontrarle explicaciones. Además, se había dirigido con una intensidad uniforme. Mientras la Berma recitaba, hacía todo lo que ella ofrecía, en la indivisibilidad de la vida a mis ojos y a mis oídos. No había separado ni distinguido nada. Por eso se sintió feliz al descubrir una causa razonable en aquellas alabanzas tributadas a la sencillez, al buen gusto del artista, y las atraía hacia sí con un poder de absorción. Se apoderaba de ellas como el optimismo de un borracho se apodera de los actos del vecino en los que encuentra una razón para emocionarse. Es cierto, me decía yo, qué voz tan bella, qué ausencia de grito, qué trajes tan sencillos, qué inteligencia la de haber escogido Fedra. No me ha desilusionado. Hizo su aparición la carne de vaca fría con zanahorias, presentada por el Miguel Ángel de nuestra cocina, sobre enormes cristales de gelatina, que parecían bloques de cuarzo transparente. Señora, tiene usted un chef de primera, dijo Monsieur de Norpois, y no es cosa de poca monta. Yo, en el extranjero, hube de mantener cierto tren de casa. Sé de sobra lo difícil que resulta muchas veces encontrar un buen cocinero perfecto. Son verdaderos ágapes lo que usted nos ha invitado. Y, en efecto, sobreexcitada por la ambición de realizar para un invitado notable una comida sembrada de dificultades digna de su habilidad, François se había tomado un trabajo que ya no se tomaba cuando estábamos solos, y había vuelto a encontrar su incomparable estilo de Combray. Eso sí, no se puede conseguir en una casa de comida. Esto sí que no se puede conseguir en una casa de comidas, ni siquiera en las mejores. Un estofado de buey donde la gelatina no sabe a cola, y en la que la carne ha tomado el aroma de las zanahorias, es admirable. Permítame que repita, añadió haciendo seña de que quería más gelatina. Sentiría curiosidad por juzgar ahora a su batel, en un plano completamente distinto. Me gustaría ver, por ejemplo, cómo se las arregla con el buey Stroganoff. Para contribuir, a su vez, al agrado de la comida, Monsieur de Norpois nos brindó distintas historias con que regalaba frecuentemente a sus colegas de carrera, citando unas veces frases ridículas de algún político propenso a ella y que él volvía prolijas y llenas de imágenes incoherentes, y otras determinada fórmula lapidaria de un diplomático lleno de acticismo. Pero, a decir verdad, el criterio que para él diferenciaba esos dos órdenes de frase no se parecía en nada al que yo aplicaba a la literatura. Se me escapaban muchos matices. Las frases que recitaba entre grandes risotadas no me parecían muy distintas de las que encontraba notables. Parecía que esa clase de nombres que de las obras que yo amaba hubiesen dicho, parecía esa clase de hombres que de las obras que yo amaba hubiese dicho, o sea, que usted entiende algo. Yo le confieso que no entiendo nada, no estoy iniciado, mas yo habría podido pagarle con la misma moneda. No lograba captar el ingenio o la estupidez, la elocuencia o la ampulosidad que él encontraba en una réplica o en un discurso, y la ausencia de cualquier razón perceptible
por lo que esto estaba mal y aquello bien, hacía que aquella clase de literatura me resultase más misteriosa y me pareciese más oscura que otra cualquiera. Solo me quedó claro que repetir lo que todo el mundo pensaba no era, en política, una señal de inferioridad, sino de superioridad. Cuando Monsieur de Norpois utilizaba ciertas expresiones que andaban rondando por los periódicos y las pronunciaba con fuerza, se notaba que se volvía en un acto por el solo hecho de haberlas empleado él y en un acto destinado a suscitar comentarios. Mi madre esperaba mucho de la ensalada de piña y frutas, pero el embajador, después de haber ejercitado un instante sobre los platos la penetración de su mirada de observador, se la comió y siguió envuelto en una discreción diplomática sin revelarnos su pensamiento. Mi madre insistió para que repitiese, cosa que hizo Monsieur de Norpois, pero en lugar del cumplido que esperábamos, se limitó a decir: «Obedezco, señora, porque veo que es un verdadero ukaz de su parte». «En los papeles hemos leído que habló usted mucho rato con el rey Teodosio», le dijo mi padre. «En efecto, el rey tiene una rara memoria para las fisonomías. Tuvo la bondad de acordarse, al divisarme en el patio de butacas, de que yo había tenido el honor de verle varios días en la corte de Baviera, cuando él no soñaba siquiera con su trono oriental. Ya sabrá usted que fue llamado al trono por un congreso europeo y que incluso dudó mucho en aceptarlo, juzgando que esa soberanía no estaba a la altura de su linaje, el más noble, heráldicamente hablando, de toda Europa. Un edecán vino a decirme que fuese a saludar a su majestad, cuyas órdenes naturalmente me apresuré a obedecer. ¿Quedó usted satisfecho de los resultados de su charla? Entusiasmado. Era legítimo abrigar algún recelo sobre la forma en que saldría de ese difícil paso un monarca tan joven todavía, sobre todo en coyunturas tan delicadas. Personalmente, sin embargo, tenía plena confianza en el sentido político del soberano, mas confieso que mis esperanzas se han visto superadas. El brindis que pronunció en el Elíseo y que, según informes que me vienen de fuentes totalmente autorizadas, ha sido redactado por él mismo, de la primera palabra hasta la última, era enteramente digno del interés que ha suscitado en todas partes. Ha sido una jugada maestra, nada más ni nada menos. Algo osada, lo admito, pero de una audacia que en última instancia el acontecimiento ha justificado plenamente. Las tradiciones diplomáticas tienen desde luego cosas buenas, pero en este caso habían terminado por hacer vivir a su país y al nuestro en una atmósfera cerrada que se había vuelto irrespirable. Y una de las formas de renovar el aire, una de las que evidentemente no pueden recomendarse, pero que el rey Teodosio podía permitirse, consiste en romper los cristales, y lo ha hecho con tanta gracia que ha encantado a todo el mundo, y además con una propiedad de lenguaje en la que inmediatamente se ha reconocido la raza de príncipes literatos a la que pertenece por vía materna. Cierto que cuando habló de las afinidades que une a su país con Francia, la expresión, por inusitada que pudiera ser en el vocabulario de las cancillerías, era singularmente afortunada. Ya ve que la literatura no perjudica, ni siquiera en la diplomacia, ni tampoco en el trono, añadió dirigiéndose a mí. Verdad que era cosa sabida hace tiempo, lo admito, y que la relación entre las dos potencias había llegado a ser excelente, pero había que decirlo. Era una palabra esperada. Fue escogida de maravilla, y ya ha visto usted que ha acertado de lleno. Por mi parte, la aplaudí a rabiar. Su amigo, Monsieur de Bagobert, que preparaba el acercamiento desde hace años, debe estar muy contento, sobre todo porque su majestad, según su inveterada costumbre, había pretendido darle una sorpresa que por lo demás ha sido completa para todo el mundo, empezando por el ministro de Asuntos Exteriores, a quien, por lo que me dicen, no le ha gustado mucho. Al parecer, habría respondido secamente una persona con la que hablaba y en voz lo bastante alta para ser oída por personas